Grandes cabalistas. Hay un cuento infantil que trata sobre un niño que encontró un libro antiguo en una librería pequeña y abandonada. Una fuerza oculta lo atrajo al libro, lo hizo tomarlo en sus manos y salir huyendo. Apresurándose a su casa, se encierra en su cuarto, se acuesta en la cama, abre el libro y comienza a leerlo. Entre las hojas del texto se encuentra con una aventura maravillosa. Absorto en el libro, se identifica con los héroes del cuento, imaginándose el panorama y efectivamente viviendo lo que está leyendo. Aunque parezca sorprendente, nuestro sendero espiritual es muy parecido a esta historia, y también tiene que ver con la lectura de libros antiguos y maravillosos. Los cabalistas son personas que han logrado penetrar los bastidores de nuestro mundo y descubrir las fuerzas que lo activan. Ellos entendieron las razones de todos los acontecimientos de nuestra vida, descubrieron qué nos espera en el futuro y experimentaron las más bellas sensaciones posibles de un ser humano. Sus descubrimientos maravillosos y el camino que atravesaron son descritos en sus libros especialmente para nosotros, para que también podamos experimentar las mismas sensaciones y emociones. En sus libros describen al autor, quien escribe el libro de nuestra vida. Los cabalistas vieron hacia dónde nos conduce, para qué propósito, y abrieron un paso a través del cual podemos nosotros penetrar el relato igualmente e influenciar la trama de nuestra vida. Los libros comunes que conocemos nos cuentan sobre acontecimientos de este mundo. Los libros de Kabbalah, sin embargo, nos describen un mundo extraordinariamente maravilloso e inigualable a cualquier otro, el mundo superior. A través de las frases, palabras y letras nos envuelven los cabalistas en un mundo espiritual, así como en el cuento de Alicia. Es esta la insólita característica del libro cabalista. Tiene la capacidad de transportar al lector al plano del que habla, a aquel mundo espiritual. No es así nomás que se solía referir a sus libros como Megilot, pergaminos en hebreo, ya que vienen de la palabra Gilui, descubrimiento en hebreo. Esa era su manera de indicarnos el objetivo principal del libro, descubrir cómo llegar al tesoro escondido en él, es decir, el camino hacia una vida plena y perfecta. Uno seguramente se hace preguntas en este punto. Pues bien, queremos embarcarnos en este camino hacia la felicidad, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se descubre? ¿Tenemos que leer libros de Kabbalah y ya? Pues no exactamente. Para poder adentrarnos en la trama, se requiere un pequeño detalle adicional, pequeño pero imprescindible, llamado voluntad o deseo. Para que el libro de Kabbalah nos lleve a aquellos lugares mágicos a los que llegaron los cabalistas, tenemos que querer llegar allí. Si nos involucramos en la lectura de los libros auténticos de Kabbalah, con un deseo verdadero de llegar a la felicidad que nos espera en el mundo espiritual, comenzaremos a sentirlo paulatinamente. El libro lo hará por nosotros. Parece un poco complicado, pero en su artículo Introducción al estudio de las 10 Sefirot, nos explica Baal Hasulam cómo esto sucede. Hay una virtud maravillosa e invaluable para los que se ocupan de la sabiduría de la Kabbalah, y aunque no entiendan lo que estudian, a través del gran deseo y anhelo de entender lo que estudian, despiertan hacia sí mismos las luces que circundan sus almas. Por consiguiente, cuando uno se involucra en esta sabiduría y menciona los nombres de las luces y vasijas que tienen relevancia a su alma, éstas le iluminan en cierta medida, solo que le iluminan sin vestirse en el interior de su alma, ya que le faltan las vasijas necesarias para recibirlas. No obstante, la iluminación que recibe una y otra vez mientras lo hace, le atrae gracia desde los cielos y le abunda pureza y santidad que lo acercan considerablemente a su culminación. Baal Hasulam nos explica que en los libros de Kabbalah hay una fuerza especial que fue descubierta por los cabalistas en el mundo espiritual. Cuando uno lee estos libros, con el deseo de identificarse con lo que escribió el autor, esta fuerza comienza a acercarlo de hecho.
Al igual que el niño que vive el cuento que lee en el libro de niños, nosotros también nos adentramos en el relato y lo vivimos. Es entonces que se abre y se revela nuestro futuro ante nosotros, pero esta vez ya no es una fantasía, sino una realidad verdadera. Los libros que han elaborado los cabalistas funcionan como la punta del hilo, una convocatoria a embarcarnos en el sendero hacia un mundo encantador y descubrir el tesoro imbuido en él. Rabbi Isaac Luria Ashkenazi, el Sagrado Ari. En el lapso de apenas 1 año y medio, Isaac Luria, conocido como el Sagrado Ari, revolucionó la Kabbalah haciéndola accesible a todos. Desde esa época, su Kabbalah luriánica ha llegado a ser la metodología predominante en el estudio de esta sabiduría. La vida de Rabbi Isaac Luria, el cabalista más importante del siglo XVI y uno de los más influyentes personajes en la historia y evolución de la Kabbalah, está envuelta en misterio y leyendas. Nació en Jerusalén en 1534 y falleció a la temprana edad de 38 años, tras caer enfermo por una epidemia en el verano de 1572. A los 8 años perdió a su padre y su familia quedó desamparada. Desesperada, su madre llevó al joven Isaac a vivir con su tío en Egipto, donde permaneció muchos años hasta su llegada a Safed. Desde joven, solía encerrarse en su habitación durante horas, incluso días, sumergido en el estudio de El Libro del Zohar, el texto más importante de la Kabbalah, tratando de comprender sus sutilezas. Las leyendas relatan que el Ari fue merecedor de una revelación espiritual única, conocida como la revelación de Elías, y que estudió el Zohar de él. Para el Ari, el libro del Zohar representaba el mundo entero. Safed, capital de los estudios cabalísticos en el siglo XVI, atraía muchos asiduos, además por estar situada en el área del Monte Merón, donde yacen los restos de Rabbi Shimon Bar Yochai, autor de El Libro del Zohar. El año en que el Ari abandonó Egipto y se trasladó a Safed, un crudo invierno golpeó la región. Lluvias torrenciales provocaron inundaciones, y el Nilo desbordó sus riberas, cubriendo ciudades enteras con lodo y agua. Cuenta una leyenda que en una de las noches más tormentosas de aquel invierno, el profeta Elías se reveló al Ari. Según el relato, le dijo: «Tu fin está cerca. Vete de aquí y lleva a tu familia a la ciudad de Safed, donde eres esperado con ansias. Allí encontrarás a tu discípulo, Jaim Vital, a quien transmitirás tu sabiduría. Él será tu sucesor y tomará tu lugar». También le reveló: «Tan solo viniste a este mundo para corregir el alma de Rabbi Jaim Vital, ya que esta alma es preciada». Así, en el año 1570, en pleno invierno, el Ari llegó a Safed. Tenía 36 años y solo le quedaban 2 de vida. Durante 1500 años, los cabalistas habían ocultado la sabiduría de la Kabbalah. Se levantaban a medianoche, encendían una vela y cerraban las ventanas para que su voz no se oyera. Abrían reverentemente los libros y se sumergían en ellos intentando desentrañar las verdades ocultas. Su estudio era secreto, enseñado a puerta cerrada. Temían que fuera mal interpretado. La generación, afirmaban, no estaba lista todavía. La humanidad esperó muchos siglos al maestro adecuado para abrir las puertas de esta sabiduría al público. Finalmente, con la llegada del Ari a Safed y la consiguiente exposición de El Libro del Zohar, se dio la pauta para revelar los secretos de la Kabbalah entre las masas. En apenas año y medio, dejó una huella profunda en la historia del pensamiento cabalístico, aún sin escribir una sola palabra, ya que todos sus conocimientos fueron transmitidos a través de Rabbi Jaim Vital, su primer estudiante y único sucesor, quien a su vez no pudo publicar todos sus escritos mientras vivía. Estos fueron elaborados por sus parientes y discípulos en los siglos posteriores. Entre los primeros escritos de Rabbi Vital
se encuentra el libro Etz Haim, Árbol de la Vida, que presenta las enseñanzas cabalísticas del Ari en un estilo claro y simple. Otra notable publicación es 8 Puertas, una serie de 8 libros que describen conceptos como la reencarnación. Cuando el Ari llegó a Safed, organizó un grupo de cabalistas conocido como los Cachorros del León, incluyendo a algunos de los más ilustres de la época, como Rabbi Shlomo Elkabetz, compositor de la canción Leja Dodi, y el gran cabalista Rabbi Moisés Cordovero, el Ramak, quien es considerado el primero en reconocer la grandeza del Ari, además de ser su amigo y discípulo. Antes de fallecer, el Ramak dijo a sus estudiantes: «Sabed que hay un hombre aquí presente que se elevará tras de mí e iluminará los ojos de esta generación con la sabiduría de la Kabbalah. En mis días, los canales estaban bloqueados. En sus días, los canales serán revelados. Y sepan que es un gran hombre, una chispa del Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai». Parece que el Ramak tenía al Ari designado como su sucesor, e instruyó a sus estudiantes que lo aceptasen como maestro. El Ari fue el precursor de una nueva era humana y espiritual. No solo fue uno de los grandes cabalistas, sino el primero a quien se le dio permiso desde lo alto para revelar la sabiduría de la Kabbalah a las masas. Su habilidad para transformar la Kabbalah de un método para unos pocos escogidos a un método para todos lo convierte en un gigante eterno. Hoy día, muchas almas ya están listas para la elevación espiritual, y gracias a la Kabbalah luriánica, el método legado por el sagrado Ari, podrán alcanzar la meta para la cual fueron creadas. Exactamente, nos dice Baal HaSulam en la introducción a Panim Beirot Umasbirot, y dice así: ciertamente este hombre divino, nuestro maestro Itzhak Luria Azal, hizo un gran trabajo para nosotros. Él agrandó la dimensión de los grandes y la expandió de forma maravillosa de sus antecesores, y lo alabaría por entregar toda su sabiduría y a la Torah de Israel. Y la palabra no es suficiente para alabarlo, y Él nos abrió esta adquisición. Y en sus 38 años, Él decidió en su sabiduría a todos sus antecesores, hasta los sabios y ancianos de Israel, de la tierra, nobles y pastores, estudiantes de este gran maestro. Ellos se levantaron como estudiantes frente a este Rav, y todos los sabios de las generaciones hasta el día de hoy. Nadie de ellos desapareció. Ellos sacaron las manos de todos sus libros y escritos anteriores. Si es la Kabbalah de Ramak, si es la Kabbalah de los primeros y la Kabbalah de los Gaonim, que se recuerdan con bendición, y toda la vida de espíritu la pegaron al estudio. Escribe así: y sabrás que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas, hubo una luz superior simple llenando toda la existencia, y no había ningún lugar libre en aspecto de atmósfera vacía o cavidad, sino que todo estaba lleno de luz simple del Ein Sof, y no había para ella aspecto de principio ni final, sino que todo era una luz simple allanada en similaridad. Y esta es llamada la luz sin fin, Or Ein Sof. El principio del libro del Etz Haim, el árbol de la vida vemos realmente cómo se empieza del Ein Sof, y de acá nos explica, nos revela todo el desprendimiento de los mundos superiores, del mundo del Ein Sof, por medio de 5 mundos, hasta nuestro último mundo. Y como la fuerza superior se desprende y forma las almas, y después nuestro mundo con los cuerpos, y realmente como nosotros
Acá nos encontramos bajo la influencia de las fuerzas superiores y como nosotros en compaginar las cosas correctamente con todo lo que tenemos, subir a esta misma luz, por medio de esta luz en Sof del cual empezamos, es decir, tenemos una caída de arriba hacia abajo hasta nosotros y como nosotros podemos subir de abajo hacia arriba. La bajada de arriba hacia abajo hasta nuestro mundo nosotros lo estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah y también cómo subir de abajo hacia arriba nosotros estudiamos. Es por esto que es lo que tenemos que realizar ahora, toda esta elevación. Y el Ari fue en quien nos abrió todo este sendero, nos explicó todas las leyes que actúan en el camino. Y es por esto que gracias a sus escritos podemos realizar toda esta misión. Es lo bueno, ¿dónde está lo malo? Y yo tengo que saber que son leyes de la naturaleza. Esto es lo que descubrió Ari. Es por esto que él dice, y sabrás que antes de que fueran creados y emanadas las criaturas, él comienza de un punto antes de la creación, es decir, y cómo todo se desprende y viene y se termina acá en este mundo, en el mundo, con el hombre, y como el hombre es nuestro mundo, por medio del mundo, por medio de su entorno, por medio de lo que él puede enrolar fuerzas, volver hacia ese mismo Ensof, luz sin fin, y todo lo que pasa por él es para él, lo descubre, comienza a trabajar con eso de una forma más correcta. Que nosotros respetamos tanto a Ari, lo apreciamos tanto, porque esta alma es quien nos abrió la sabiduría de la Kabbalah, de la ocultación nos sacó, porque nos descubrió el método como corregirnos en el aspecto último de nuestro ego. No es simplemente así que él escribió algo, sino que él tomó la sabiduría de la Kabbalah que se encontraba, que fue de ese entonces, antes de la destrucción o después de la destrucción del templo, como escribieron también otros cabalistas. Pero ellos escribieron para personas que se encontraban en la sensación de la espiritualidad. Y no hacía Ari lo que él hizo. Él ordenó estos escritos de tal forma que nosotros, en la lectura, en el estudio, no entender, por supuesto. Entender esto no pertenece. Para entender hay que estar en conocimiento, en sensación espiritual. Pero dentro de los escritos que podemos estudiar, de él podemos jalar la luz que reforma. Tú puedes atraer la fuerza que corregirá tu ego. Por medio de la corrección del ego, tú te unes con las demás almas, con demás personas. Y dentro de la unión tú descubres la fuerza divina. Es por esto que lo que hizo Ari, nadie hizo antes. Él es en realidad el primero que nos dio los medios de cómo corregir nuestro ego en el último rango. Este gran y gruesa generación. Nunca estuvimos en un estado tan grave como ahora, porque siempre estuvimos en exilios, en Egipto, Babilonia. Todas estas no nos desconectábamos en esos destierros. Siempre estábamos conectados a la fuerza general de la naturaleza, a Elohim, en que había que unirse y descubrirlo, y se encontraban en elevación, en anhelo. Hoy en día ni siquiera sabemos por qué vivimos. Que esta vida no es solamente esta vida bestial en que la terminamos en nuestros cuerpos, sino que hay una vida eterna, que estamos conectados a ellas, en que ahora podemos subir a este mismo rango y vivir esta vida. Esta sensación desapareció, nos encontramos hoy realmente en exilio, que nunca hubo como ella, realmente una destrucción. Y el Ari, él descubrió la sabiduría del Kabbalah con profundidad, con potencia tal que nosotros sí podemos sacarnos de esta oscuridad, de esta desconexión de la espiritualidad tan grande de lo que nos encontramos hoy en día. Y por eso que nosotros lo alabamos tanto, lo recordamos tanto. Y después de todo el pueblo de Israel lo trata de tal forma. El Ari, el Kadosh, incluso quien no sabe quién es él, de cualquier forma le trata con honor, con temor de ser una persona tan especial, aunque él era un joven. Después de todo, con 33 años, 37 años tenía cuando falleció.
Y él era un comerciante, de acuerdo a su profesión, y viajaba a distintos lugares para su mantenimiento, para jugar con el comercio internacional, Suria, el Líbano, Egipto. Él viajaba. Es decir, él era una persona que por fuera, de una forma exterior, una persona muy corriente, también bastante moderna con respecto a los tiempos. Era un hombre de negocios. Su tío lo ayudó para sustentarse después de que sus padres fallecieron cuando él era un niño. Y no hay acá oscuridad o algo oculto, sino que Kadosh, con respecto de ser influyente por traernos el método. Y después de todo, él era un hombre muy joven, pero un alma muy especial, en que todos los escritos antes del Ari no pueden ayudarnos para sobreponernos a nuestro ego como los escritos del Ari, que quien los estudie de una forma correcta, por seguro, él puede llegar al conocimiento espiritual. Nosotros nos encontramos en un estado tal en que todos los escritos del Ari y los escritos del Zohar ya están trabajados, procesados y se encuentran solamente para la utilización, y también el mundo por el momento llega al estado en que nos muestra hasta cuánto necesitamos unirnos, porque el mundo es redondo. Nos encontramos en la situación de una crisis global y no podemos arreglarnos, no podemos unirnos. No llegamos a la unión entre nosotros, y así resulta que ha llegado el tiempo en que tenemos que ver que la Kabbalah se descubre como un remedio realmente para toda la humanidad, y como está escrito, y realmente está escrito sobre nuestros tiempos, que así tendrá que descubrirse. Y por eso nosotros tenemos que apreciar tanto a la Ari, que él fue el principio de la revelación, de la sabiduría de la Kabbalah a toda la humanidad. Y el Ari le encantaba salir de Sfat, ir a la dirección de Merón, ir por esos senderos, y él iba con sus estudiantes y con otras personas, y él decía: acá, esa es la tumba tal, y esa es esa tumba, y gracias a él descubrieron muchas, por su ayuda descubrieron muchas tumbas. Es cierto. También es cierto, como tú dijiste, que él veía las reencarnaciones anteriores en las distintas personas. Eso nosotros lo vemos como él escribe en el libro Shara Gilgulim, en la puerta de las reencarnaciones de Haim Vital y de las reencarnaciones anteriores. Pero ¿dónde tiene el hombre unas fuerzas así? ¿Cómo puede hacer algo así? El hombre que ve el mundo en el rango del alma puede identificar estas cosas también, aunque depende del tipo de alma. Hay personas que ven, hay otros que no ven, más o menos. También se encuentran personas que no se conectan a la Kabbalah y también pueden ver mucho más de lo que ve un hombre común y corriente. Es decir, son cualidades que a veces aparecen en el hombre y a veces no. Entonces esto no pertenece a la altura y el porte de la Ari. No, en nada. Y a veces le dan al hombre para descubrirlo. Incluso se tiene cualidades tales. Y a veces no le dan al hombre la posibilidad de descubrir cosas. Son cosas que no respetamos ni anhelamos tanto, porque nuestro trabajo es corregir el alma. ¿Y qué tengo de eso? De que yo sabré las reencarnaciones que yo tuve. Estuve en España y, digamos, una reencarnación en España, digamos, yo sé. ¿Y eso qué me ayuda a mí? Yo ahora que tengo que corregirme y sé que tengo una orden de llegar a una identificación, a una igualdad con el Creador. Entonces, ¿qué me importa a mí mi historia? ¿Dónde estuve? ¿Quién fui? ¿En qué año? ¿Y de qué forma? ¿Y qué hice? ¿Y cómo vivía? ¿Y qué profesión tenía? ¿Y cuáles eran mis parientes? Etcétera. ¿Qué me ayuda eso? ¿En el pasado? ¿Estar perdidos en el pasado? Es como la mujer de Lot.
¿Estar en el pasado? No, esto no es respetado en la sabiduría de la Kabbalah en nada. El hombre tiene que ir siempre con su rostro hacia adelante en la Kabbalah. Él escribió, por medio de la ayuda de Chaim Vital, su alumno, el libro Etz HaChaim, el árbol de la vida. La pregunta, ¿por qué no comenzó la difusión de ese mismo momento en que el libro salió a luz? Baal HaSulam nos escribe que se encuentra en la entrega de lo alto y el recibimiento de lo abajo. Tienen que pasar muchas generaciones hasta que toda esta idea esté dispuesta al hombre, que pueda ser captada para el hombre, que entiendan, que sientan, que lo necesitan. Nosotros solamente hoy llegamos a la situación en que sentimos que el mundo comienza a estar un poco, es decir, peligroso. Incluso esos mismos malvados de los distintos gobiernos, G20, G8, no encuentran ninguna solución. Dentro de poco tendremos más presiones por medio de la naturaleza y otras cosas, entonces comenzaremos a preguntar qué hacer. Y entonces podremos hablar con los hombres y decirles, hay una solución. ¿Qué podemos hacer con nuestro ego? ¿Qué es lo que causa todo esto? El mundo es circular, el mundo es redondo, tenemos que unirnos como toda la naturaleza, en armonía. Tal vez la gente comience a escuchar y aceptar esta idea, una idea de Abraham, una idea muy antigua, y entonces lo escucharán un poco tal vez. Y tú ves hoy en día también, más y más, después de todo, la gente no quiere escuchar, pero nos faltan tal vez unos cuantos sufrimientos y nosotros esperemos que no por medio de los sufrimientos, sino que por medio de la difusión de la Kabbalah el hombre llegue a esto. Y después de todo tú ves que el hombre tiene que estar en alguna preparación, en que no hay alternativa, él tendrá que prepararse. Es por eso que él escribe que después de la Ari hubo la época del Baal Shem Tov, en que él difusiona la sabiduría de la Kabbalah de una forma que nunca hubo jamás, una difusión masiva tal, y todas las Hasiduyot que él levantó. Sí, ellos en realidad eran los que estudiaban Kabbalah y ellos descubrían la divinidad, hasta que bajó, cayó, porque todo el tiempo el ego crece, crece y crece. Y entonces todo este asunto se olvidó y hoy en día nos encontramos y no nos recordamos ni siquiera de eso. Y hoy todos nos encontramos así en una oscuridad total. Si tú hablas también con un hombre religioso y un hombre secular y le preguntas ¿qué es espiritualidad? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos el pueblo de Israel? ¿En qué somos especiales? Nadie sabe decir en el origen mismo qué sucede. Que nosotros tenemos que estar unidos con el Creador acá, ahora, y después también ser luz para los laicos. Tenemos que corregir, en realidad, todo. Traer, es decir, el método a todo el mundo. Hay muchos orígenes sobre esto. Y después de todo, tú ves, todavía las personas no quieren reconocer esto. Esto es cansador. Porque ¿quién necesita esto? Y el trabajo es difícil todavía. Y esperemos que el camino no sea tan largo, nos encontramos al final. Pero después de todo, el Ari fue quien hizo este salto. Pregunta un estudiante de Ecuador, sin el Ari, ¿hubiéramos podido descubrir el libro del Zohar? No, el Ari y el libro del Zohar son dos cosas separadas. El Ari no nos abrió el libro del Zohar. El libro del Zohar también lo conocíamos, solo que por la ayuda del método de la Ari, nosotros comenzamos a ver que está escrito en el libro del Zohar. Eso sí, ¿entiendes? Como digamos, tienes un libro pero no tienes diccionario. Tú no puedes leerlo, sino que por medio del diccionario tú puedes traducir cada palabra y palabra que tienes en el libro, y por medio de esto tú llegarías al entendimiento de lo que está escrito ahí. Realmente así. Porque en el libro del Zohar, como está escrito, si tú lo abres simplemente así, el libro del Zohar, no se entiende de qué se habla. Y sin el Ari, el libro del Zohar estaría totalmente cerrado. No hubiéramos podido descubrir la interioridad de él.
no hubiéramos podido, no solamente la interioridad, sino que conectarnos a Él de tal forma que por medio de la conexión con Él pudiéramos sacar otra vez la luz que reforma, la fuerza de corrección necesitamos. Cuando yo me corrijo, yo corrijo mi vista, yo entro al mundo espiritual con la sensación del mundo espiritual. Yo no necesito nada entonces. Entonces el alma del hombre nos enseñará. Yo veo todo lo que sucede. Mi problema es abrir mis sentidos de vista que se encuentran en mí, pero no están abiertos. Yo tengo que abrirlos. Para esto está descrito la sabiduría de la Kabbalah. Esto significa descubrir al Creador y los creados en este mundo. Es decir, descubrir en nosotros, dentro nuestro, así sentidos que en ellos nosotros sentiremos toda la realidad oculta, que es mañana. Sabremos distancias que se encuentran después de esta vida animal, formas de vidas distintas. Yo no sé todas estas cosas. Yo me encuentro realmente en un estado muy cerrado, hermético. Miserable soy. Yo no sé nada de lo que me sucederá en un segundo más y por qué estoy yo acá también viviendo y existiendo. Nos encontramos en una existencia vergonzosa, no apta para un hombre. Y la Kabbalah nos eleva al rango del hombre en que tú comienzas a ver las distancias que se encuentran infinitas frente a ti, cómo puedes manejar tu vida, no como un pequeño animal golpeado en que lo empujan por medio de un pinchazo y este se arranca, sino que tú comienzas a ver las fuerzas que actúan e identificar de antemano ya y preparar y programar tu vida. Para esto la sabiduría de Kabbalah llega al estado en que con esto no tienes mal frente a ti, tú identificas de antemano y haces todo ya, todo lo que te traerá el bien. Solamente si nosotros difusionaremos el método de Ari, adquiriremos realmente eso de que todo el mundo se una y que todos seamos como un hombre, un corazón. Mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Gracias a la Ari Kadosh, tenemos que estar contentos de haber tenido su fuerza, de tener su fuerza y que esté con nosotros.